Buenos días, profesor. El día de hoy explicaré sobre la prueba de dos muestras pareadas bayesianas. Y primero con la prueba T pareada. Para esta prueba se puede relacionar con la prueba común T, que esta es una comparación en relación a las medias de dos grupos completamente distintos que tienen una conexión por una sola variable. Y en este ejercicio se analizó y probó en cómo afectó el estrés antes y después de la cuarentena, obligatoria, obviamente. Y sabemos que antes de la cuarentena las familias podían salir sin problemas, ya sean a los parques, a los centros comerciales, entre otros lugares, con el fin de distraerse. Y esto era para los menores, los adolescentes y los mayores, pues, ¿no? Bien, cuando se dio la orden de permanecer en nuestras casas haciendo cuarentena y que solo saliera uno por familia para hacer las compras necesarias o solo salir para hacer el trabajo, obviamente esto afectó a la familia de manera preocupante. Y bueno, no solo es tanto por estar encerrado, sino por los gastos económicos, por el colegio de manera virtual, la universidad de manera virtual, entre otras cosas. Bien, esta investigación se dio mediante una encuesta hacia los adolescentes, niños y adultos que no fueron mayores de 60 años. Bien, vamos con descripción del problema. La muestra de la encuesta de 15 personas, entre ellos adolescentes, niños y adultos, completaron la encuesta con sus pesos antes de la cuarentena y después de esta. Y esto se dio para determinar cuánto afectó el estrés en las personas durante la cuarentena mediante su peso. Y se desea conocer si la media, 1, o sea, el antes, tiene cierta diferencia con el después, que vendría a ser la media 2. Bien, se desea estimar obviamente si hay una diferencia con significancia entre las dos medias, la del antes, el 1, y la del después, que vendría a ser la media 2. Como variables tenemos el peso, que es una variable cuantitativa continua. Ahora proseguimos con el tema del JASP. Primero, tenemos que organizar los datos en el Excel y luego proceder a guardarlos con el formato para que se pueda abrir en el JASP, ¿no? Pasamos a lo que es descriptivos. Primero se ponen, obviamente, los datos en el JASP, luego ponemos en bayesiana, no en clásica, lo que se desea estimar, en este caso, las dos pruebas. Posteriormente, ponemos los descriptivos para que nos lance la tabla de descriptivos, donde nos aparece la media. Aquí nos aparece que la media 1 es de 67.300 y la media 2 es de 64.520. Bien, la media 1, o sea, la del antes, es considerablemente un poco mayor que la media 2, o sea, la del después. Luego pasamos a los gráficos de intervalos. Para esto, en el JASP se coloca descriptivos. Y ya bueno, lo del JASP ya te lanza lo que es el 95%, ¿no? Donde ya se te facilita las cosas y no hay que estar buscando. Acá podemos encontrar el gráfico del intervalo, donde se puede observar que la diferencia no es mucha. Bien, en el gráfico se puede ver que la diferencia no es notoria, como ya lo dije, y esto solo nos lleva a una conclusión, que el estrés sí llega a afectar, solo que no es tan notorio, pues lo más seguro es que las personas se hayan alimentado bien durante la cuarentena y solo hubo pérdida por momentos y luego se recuperaron o mantuvieron su alimentación en un estado neutral. Pasamos a los supuestos paramétricos, que vendría a ser lo de Shapiro-Wilk. Y en estos pasamos ahora sí a lo clásico, que ya bueno, también se pone para las dos muestras. En este caso no ponemos descriptivos, solo se pone normal, la normalidad, donde ya te lanza la tabla del Shapiro-Wilk. Ahí te aparece el 0.933 y p-valor a 0.307. Y el p-valor es mayor a 0.05. Esto quiere decir que p-valor 0.307 mayor a 0.05 posee una distribución normal. Bien. Luego pasamos a la prueba de hipótesis, que es el contraste bayesiano. En este contraste bayesiano ponemos que la hipótesis nula determinada cuando el tamaño del efecto no se encuentra y está ausente, y se representa mediante esto. Luego tenemos a la hipótesis alternativa, que es la que muestra el tamaño del efecto, y tenemos con este signo. Posteriormente ponemos a hipótesis, donde se puede poner la diferencia. No ponemos ni el mayor a uno o el menor a otro. Y ponemos al Bayes factor, donde ya nos lanza solamente el BF sub 10. Y ahí lo dejamos, no lo modificamos. Luego pasamos al 0.707, donde se deja ahí sí o sí, no se modifica.
ya es automático lo que te lanza el JASP. Luego pasamos a lo que es la tabla del bayesiano, donde nos muestra la media 1, la media 2, BF sub 10, donde nos muestra el promedio, pues, y el error en porcentaje. Luego se hacen los análisis, donde 1.03 por 10 elevado a menos 7 nos sale que el porcentaje es mayor al 10%. Luego pasamos con lo que es el BF10 sub 10, donde nos muestra que está a favor de hipótesis alternativa. ¿El qué? Pues 3013.178. Esta hipótesis alternativa hace una predicción, que es la que está en los datos, ¿no? Sea positivo más veces que la hipótesis nula. El error en porcentaje muestra el error proporcional que es asociado con el valor del factor base. Bien. Luego pasamos a lo que es las comprobaciones. Aquí en comprobaciones se tratan ya más que todo de gráficos. Ponemos gráficos prior-posterior. Ahora, si no sale en prior-posterior, el gráfico, si aparece con una barrita roja, se quita lo que es el adicional info. O sea, información adicional que vendría a ser esto. A veces por eso no sale. Bueno, se puede observar que la línea discontinua es previa, o sea, esta. Y luego dice que mientras que la continua es la posterior, o sea, vendría a ser esta. Se puede llevar a hacer una comprobación entre los dos factores de base BF sub 10 y BF sub 0,1, que vendrían a estar aquí los valores. Ahora, el BF sub 10 es lo que se encuentra justamente en la tabla. ¿En qué tabla? Pues en esta tabla de Bayesiana para esto. Aquí BF sub 10, por si no queda claro. Bien, pasamos a lo que es comprobación de Rubens, el factor de Bayes, donde ponemos Bayes factor Rubens de check, adicional info, donde, bueno, sí aparece la información adicional como que para guiarse, ¿no? Cuando el factor de Bayes se encuentra arriba del 1, o sea, por aquí, así como está en el gráfico, es porque es una representación de la evidencia a favor de lo que es la hipótesis alternativa y el factor Bayes. Sin embargo, cuando está por debajo del 1, o sea, si en caso hipotético quedara por aquí, es porque representa la evidencia a favor de la hipótesis nula. El JASP ya te saca todo para no estar en tanto análisis, ¿no? Luego sacamos lo que es el análisis secuencial, donde tenemos otro gráfico y cuando esta línea se encuentra subiendo se considera evidencia de H sub 1. Y en caso de que baje, la evidencia vendría a ser de H sub O. Es como lo de arriba, ¿no? Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Pasamos a lo que es la interpretación. Bien, después de observar, analizar, interpretar y sacar las conclusiones, podemos decir que la pérdida de peso por el estrés no es muy notoria. O sea, sí es algo que preocupa, obviamente, ¿no? Pero la pérdida de peso no es exactamente la razón por la cual se puede determinar a una persona que esté en un estado de estrés extremo o en algo calmado, ¿no? Se podría considerar otros factores, pero la diferencia es mínima, que es lo que se quería hallar en este caso. Luego pasamos a los anexos, donde demostramos cómo se desarrolla el trabajo. Aquí tenemos el Excel, donde se ordena por media 1, media 2 y los valores, los distintos valores. Luego pasamos a lo que es del JASP, Bayesian Apparent Sample Digits, donde se pone la media 1, la media 2 se pone en datos ordenados, aquí media 1, media 2. Ahora, una cosa importante es que esto tiene que estar en la regla, que es la escala, porque si está con circulitos o con otro gráfico, obviamente no lo va a aceptar. Por eso es aquí. La ventaja del JASP es que no te acepta, entonces no hay manera de equivocarse, no hay manera de confundir los gráficos, o bueno, si los confundes, el JASP obviamente no te acepta y tienes la opción de cambiar, de rectificar tu error. Aquí, como ya lo expliqué, arriba están todos los pasos para poner los gráficos, las tablas y todo. Ahí estamos con el TED Student, ya no con el Wilcoxon ni otras variables, ¿no? Luego pasamos a lo que son los gráficos, las tablas. Son pruebas, anexos de que sí se ha trabajado y que no ha sido solo un copia y pega de otro trabajo.
Acá tenemos lo que ya es de lo del clásico, no de lo de la bayesiana, ¿no? Esto, por ejemplo, es del clásico. Acá tenemos lo que es de Shapiro-Wilk y lo que tenemos de normalidad, no de descriptivos, como es en el caso de bayesiano. Y bueno, esta presentación se hizo aquí en Word para que se observe más o menos el formato que se utilizó en este informe, un formato distinto a lo que comúnmente se deja en las tareas. Y eso sería todo. Muchas gracias.